Hola, soy Carlos Moreno, el creador de Telecientífica, una iniciativa para pasar de la ciencia a la aplicación en las áreas de electrónica, telecomunicaciones e informática. El tema de hoy corresponde a lo siguiente: cómo acelerar tu conexión a la Internet. Esto es un aspecto que contempla muchos elementos. A continuación, vamos a describir cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos que decir que la Internet está conformada por un conjunto de tecnologías que están presentes en los dispositivos terminales, en los centros de datos a los cuales nos conectamos, en los equipos de la red intermedios y en los medios de transmisión. Por ejemplo, en nuestros hogares podemos tener televisores inteligentes, smart TVs, podemos tener teléfonos inteligentes que utilizan la conexión Wi-Fi para comunicarse con alguna página web o un centro de datos del Internet o sencillamente desde nuestros laptops. No necesariamente tenemos que utilizar Wi-Fi en nuestras casas. Nuestros computadores se pueden conectar con un cable de par trenzado de cobre denominado UTP a un enrutador inalámbrico. Estos equipos que se conectan al enrutador inalámbrico o enrutador Wi-Fi van a estar conectados con un módem. A veces vamos a tener el módem y el enrutador Wi-Fi como un solo dispositivo. Hay varios fabricantes que proveen soluciones para este tipo de equipos. Vamos a tener la conexión del módem hacia el proveedor de servicio, lo que llamamos un ISP. La Internet, como dije, está conformado por muchas tecnologías. Podemos tener conexiones de tipo fibra óptica entre el módem y el proveedor de servicio. Eso sería la tecnología FTTH, por ejemplo, fibra hasta el hogar. Si conectamos el módem a la infraestructura del ISP con par trenzado de cobre, vamos a decir tecnología XDSL, pudiésemos estar hablando de velocidades mayores a los 56 kbps por segundo, porque de forma inteligente se está trabajando. Tenemos las microondas también en lo que llamamos la red de acceso, y aquí podemos utilizar, por ejemplo, WiMAX, como se utiliza en otros países, aunque no es tan común utilizar esa tecnología porque es costosa. Esta red del proveedor de servicio va a poseer enrutadores de gran capacidad, que son los equipos que van a, como el nombre lo dice, a enrutar los paquetes que van a ir desde un dispositivo final hasta un centro de datos, que pudiese ser, por ejemplo, el de los servicios de Netflix o sencillamente a las redes sociales que todos conocemos o a alguna página web específica, a un portal, o podemos utilizar aplicaciones como por ejemplo para grabar en la nube con Google Drive o Dropbox, lo que llamamos discos duros virtuales que van a permitir almacenar grandes volúmenes de información. Hay que diferenciar lo que es datos de información. Los datos son los que realmente son crudos y están presentes en el centro de datos. La información tiene que ver con la interpretación de esos datos. Y hoy en día hablamos de Big Data. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de datos que tienen que ser analizados con algunos algoritmos especiales. Y ahí se utiliza la inteligencia artificial. En la red de transporte podemos utilizar, por ejemplo, microondas para transmitir a través del espacio libre, para lo cual necesitamos una concesión del espectro radioeléctrico. La empresa o llamada ISP, proveedor de servicios de Internet, necesita una habilitación administrativa en algún país para prestar el servicio en general. También podemos utilizar la fibra óptica en esa red del ISP de transporte, debido a que las distancias van a superar los 70 kilómetros normalmente, pudiésemos llegar a 100 kilómetros. Otro aspecto es la utilización de las redes satelitales para conectar esos equipos. Esos satélites tienen que ser colocados en una órbita, ¿verdad? Y se le asigna un espectro. Por eso tienen lo que se llama el recurso órbita-espectro. Y eso va a depender de algunos
organismos de estandarización internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que tiene su sede en Ginebra. También hemos visto cómo desde los años 2008, 2009 aproximadamente, la presencia del teléfono inteligente ha sido clave para comunicarnos o acceder a los portales web y utilizar aplicaciones de todo tipo, como por ejemplo la mensajería instantánea, con la cual se puede conocer de forma inmediata si el receptor recibió el mensaje enviado por el transmisor. Estos equipos de red, equipos smartphone, digamos que han evolucionado de una manera increíble. Las generaciones de los equipos celulares vienen desde la primera, en la cual tenemos celulares analógicos. A partir de la segunda generación celular ya se podían enviar mensajes, pero no a través de la internet necesariamente, sino con algunas modificaciones que se le hizo a esa segunda generación, lo que llamamos la generación 2.5. Ya hay una conectividad parcial hacia la internet. Posteriormente, las generaciones 3, 4 y ahora que estamos entrando a la quinta generación celular, lo que han hecho es acelerar la transmisión a través del espacio entre el equipo y la radio base, porque se utilizan métodos de modulación más avanzados, entre otras cosas. Se habla hoy todavía de que se está implantando la quinta generación celular, la cual va a utilizar lo que llamamos ondas milimétricas, con una frecuencia muy superior a lo que habíamos utilizado en las generaciones anteriores, y ya se está empezando a estudiar la sexta generación celular, de la cual no hay muchos centros de investigación trabajando, pero sí existen, inclusive universidades. Nosotros nos conectamos a un centro de datos, el cual está conformado por un conjunto de servidores, equipos de red, lo que llamamos una red de área de almacenamiento o SAN, y las aplicaciones que están presentes allí conforman lo que hoy en día llamamos computación en la nube. Hoy en día podemos tener varias aplicaciones que coexisten entre ellas, y eso es lo que llamamos computación en la nube. Hay veces que los programadores pueden estar en las universidades o sencillamente están presentes en la empresa. En todo caso, van a interactuar en el mundo académico con el mundo empresarial con la finalidad de desarrollar nuevas aplicaciones que van a permitir conectarnos desde los terminales finales. Otra cosa es que la fibra óptica tiene ventajas sobre otros medios. No va a haber interferencia electromagnética ni interferencia por radiofrecuencias, a diferencia de los radioenlaces de microondas, que inclusive cuando llueve tiene algún efecto, porque las gotas de lluvia van de alguna manera a absorber esas radiaciones electromagnéticas. Va a haber una absorción, resonancia, y eso va a minimizar el alcance de las ondas electromagnéticas con microondas. Otra cosa que se está utilizando desde hace muchos años es la multiplexación por división de longitudes de onda en la fibra óptica. Si transmitíamos en una longitud de onda, ahora se transmite con varias longitudes de onda. Esto con la finalidad de aprovechar el medio de transmisión. Todos estos aspectos tienen que ver con el funcionamiento normal de la Internet. Y esto ha evolucionado con los años. Cada vez hay más teléfonos inteligentes. Por lo tanto, hemos tenido que utilizar un protocolo que se denomina IPv6 o protocolo de Internet versión 6, porque las direcciones IP son públicas normalmente, en general. Hay direcciones privadas que están en los extremos, pero las públicas se han agotado. Las IP versión 4 y por lo tanto hemos tenido que utilizar direcciones IP versión 6, principalmente en el continente asiático. También tenemos el caso de Norteamérica, el caso de Latinoamérica y Europa. Por lo tanto, estas tecnologías coexisten. Inclusive hablamos del Internet de las cosas, porque ahora los sensores de movimiento, sensores de presión, sensores de temperatura,
que pueden estar presentes en nuestra vida diaria, tienen una identificación con una dirección IP y pueden generar datos que pueden ser almacenados en data centers, en centros de datos precisamente para hacer el estudio correspondiente. En nuestras casas, nosotros tenemos acceso a una gran cantidad de portales, centros de datos, y la calidad de servicio o los tratamientos que podemos utilizar para que tengamos un buen desenvolvimiento va a tocar tanto medios de transmisión como equipos intermedios como equipos terminales. Y la idea es que en la conectividad externa tengamos un plan que se adecue a nuestras necesidades y que tengamos una buena disponibilidad. Si, por ejemplo, vamos a acceder a una página web desde nuestro equipo celular, nuestro smartphone, se van a originar paquetes IP que van a salir desde nuestro equipo hacia el enrutador Wi-Fi. Por ejemplo, del enrutador Wi-Fi pasan al módem. Hay veces que el módem y el enrutador Wi-Fi son un solo equipo. De allí va a pasar hacia el proveedor de servicio con las tecnologías que expliqué anteriormente y va a llegar al centro de datos. Esos paquetes IP o de protocolo Internet versión 4 o versión 6 van a tener internamente con un encapsulamiento lo que son los segmentos que pueden ser TCP o UDP. Son los dos protocolos más conocidos de la Internet y digamos que dependiendo de qué aplicación vamos a utilizar, vamos a emplear uno u otro. Si los datos que se transmiten dentro del paquete tienen que llegar con una fiabilidad total, tenemos que utilizar el protocolo TCP. Si tenemos una fiabilidad parcial, podemos utilizar UDP. Eso es en el color amarillo. Pero los paquetes contienen a los segmentos. Ejemplos de aplicaciones que utilizan TCP, el correo electrónico. Cuando tú haces una solicitud para bajar un correo que te llegó a tu cuenta de Gmail, o cuando vas a acceder a un portal porque vas a bajar un archivo, se usa un protocolo que se llama FTP. Y así sucesivamente hay muchos protocolos, pero los principales que estoy explicando en este momento son TCP e IP. TCP significa protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet es el protocolo IP, versión 4 o versión 6, como les dije anteriormente. Otra tendencia es que aquí en el acceso, lo que llamamos la última milla, algunos proveedores en el mundo están implementando la tecnología Metro Ethernet o en inglés Metro Ethernet. Es la ampliación de la tecnología Ethernet que existe desde los años 70, creada por las empresas Xerox, Dell e Intel, el consorcio DICS, para, digamos, establecer o estandarizar esa conexión que hay a través de, por ejemplo, este cable pequeño que conecta al enrutador Wi-Fi con el módem. Es un cable que es de tecnología Ethernet, donde contiene 4 pares que están trenzados y cada par, digamos que trata de mantener los campos electromagnéticos internamente para que no choquen o afecten al otro par. Son 4 pares de los cuales se utilizan 2 a veces o pueden utilizarse 4, ¿ok? Esa tecnología Ethernet se está utilizando desde hace varios años en esta parte de la última milla por las ventajas que tiene y la compatibilidad. Ahora, obviamente que si vamos a utilizar, por ejemplo, una aplicación multimedia, como el caso del programa Zoom, tenemos que tener primero el programa instalado en nuestro equipo inteligente, en nuestro smartphone o en nuestro computador. Y van a haber mensajes que se van a intercambiar entre ese teléfono inteligente y el centro de datos de Zoom. Posteriormente, vamos a enviar y recibir tráfico de voz y video. O puede ser de voz nada más, dependiendo de lo que hagamos en nuestro teléfono inteligente.
De tal manera de que esa interacción entre nuestro teléfono inteligente, smartphone o nuestro terminal en general, si es el Smart TV, sería la aplicación Netflix hacia el centro de datos de Netflix. Esa interacción va a tener unas características que van a depender de los medios de transmisión que estén presentes a nivel de lo que llamamos la capa física, en la conectividad interna, de la velocidad de procesamiento de los equipos de acceso, va a depender de varios aspectos, inclusive del proveedor de servicio en la conectividad externa. Si, por ejemplo, la conexión a Internet falla, es porque hay algún problema en esta conectividad externa y es posible que sea debido a la lluvia, porque estas enlaces de microondas, como les comenté anteriormente, van a tener unas características. Cuando llueve, las gotas de lluvia van a producir un efecto negativo, van a ralentizar la conexión. Puede haber pérdida de paquetes inclusive en los equipos del proveedor de servicio. Se pueden descartar los paquetes porque el protocolo IP se basa en lo que llamamos el mejor esfuerzo. También depende de la capacidad de procesamiento de los equipos del centro de datos. Depende del tamaño de los segmentos y de los paquetes. Recuerden que los segmentos van dentro de los paquetes. Los segmentos son de color amarillo, los paquetes son de color azul. Por ejemplo, en momentos específicos, cuando existe una noticia internacional de gran relevancia y las redes sociales se saturan, eso produce un tráfico que no puede ser predecido por parte de los ISPs. Y eso puede producir picos. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, de tal manera de que, dependiendo de qué aplicación estemos utilizando en los teléfonos inteligentes, en los terminales en general, dependiendo de los acontecimientos que ocurran en el caso de las redes sociales, dependiendo de las condiciones atmosféricas, principalmente en el caso de las redes satelitales, en donde estamos hablando de satélites geoestacionarios a una altura de 36.000 kilómetros, en donde existen varias capas de la atmósfera que van a producir efectos de reflexión y refracción, y también el procesamiento de los centros de datos, la capacidad que tiene para atender a los suscriptores, vamos a tener una calidad de servicio determinada. El suscriptor va a pagar por una calidad de servicio, pero también es verdad que él debe acomodar lo que es su conectividad interna para poder tener la velocidad que él requiere, tanto de subida como de bajada. Lo más común es que los usuarios posean tecnologías asimétricas, con las cuales la tasa de transmisión de bajada sea mayor que la de subida. Eso tradicionalmente ha sido así. Lo que ocurre es que en estos últimos años, desde que hablamos de lo que llamamos la web 2.0, que conllevó al mercadeo 2.0 o marketing 2.0, ya tenemos una gran cantidad de tráfico subiendo que a veces es comparable y por eso han tenido que desarrollarse tecnologías simétricas para que podamos tener la misma capacidad para bajar y para subir contenido. Hoy hablamos de inclusive de la revolución industrial 4.0, con la cual es imprescindible tener una gran capacidad de bajada y de subida, por lo menos a nivel corporativo. A nivel residencial, es posible que todavía podamos utilizar tecnologías asimétricas. De modo tal que si hacemos o aplicamos la lupa en la conectividad interna de nuestra casa, pongamos énfasis en lo que son los equipos terminales, lo que son los equipos de red de conectividad y los medios de transmisión. Como dije anteriormente, va a haber un tráfico de subida y un tráfico de bajada. Lo podemos medir inclusive. Dependiendo del plan, vamos a tener un tope para el tráfico que sube y un tope para el tráfico que baja. Por ejemplo, si utilizamos la mensajería con WhatsApp,
tenemos nuestra aplicación en el celular inteligente. Inclusive desde un teléfono, desde un laptop podemos utilizar WhatsApp. Por supuesto que tenemos que tener el teléfono también trabajando con la aplicación. El tráfico va a salir hacia la Internet. De alguna manera va a llegar a un centro de datos que le estoy representando de forma simplificada con un servidor. Ese servidor o ese conjunto de servidores del centro de datos, las aplicaciones van a estar programadas en algún lenguaje. Pudiese ser HTML5, pudiese ser PHP, el cual maneja base de datos en conjuntamente con un manejador de base de datos. Y actualmente se está utilizando mucho el Python debido a que posee librerías que utilizan inteligencia artificial. Porque cada vez más utilizamos la inteligencia artificial para adaptarnos a los gustos del suscriptor en cuanto a contenido en Netflix, en cuanto a contenido en YouTube o sencillamente aplicaciones de ciberseguridad. Entonces, dependiendo de los medios de transmisión, vamos a tener un comportamiento. Las paredes, si tenemos drywall, si tenemos cemento en las paredes, el grosor. Y hay que considerar un aspecto importante también, que es lo que llamamos los servidores DNS. Los servidores DNS van a estar presentes en la Internet con la finalidad de convertir una página web que nosotros introduzcamos en nuestro buscador en la dirección IP correspondiente para poder acceder al servidor del centro de datos que tiene esa dirección IP, que pudiese ser 10.3.4.5. DNS son las siglas de servicios de nombre de dominio. Es digamos, es el servidor o el conjunto de servidores que permite hacer esa conversión. El primer servidor DNS que tenemos es el de nuestro enrutador Wi-Fi. Normalmente la dirección IP de ese servidor es 192.168.1.1, pero puede variar. A veces 192.168.0.254 son lo que llamamos direcciones IP privadas. Y cuando se le pregunta a ese servidor DNS de ese enrutador Wi-Fi, si él no sabe, él le va a preguntar al servidor DNS que está en el proveedor de servicio, ¿verdad? Que puede ser cualquier empresa, pero el del nivel 3. Porque los ISPs se clasifican en nivel 3, que es el que está más cercano al usuario final, es a quien le pagamos por un plan específico, y luego tenemos detrás de él un ISP2, y luego están los ISP1 internacionales que están en el núcleo de la Internet, en el core. Ejemplo de ellos tenemos America Online, Verizon en Estados Unidos. En España sería Telefónica. En Francia sería France Telecom. British Telecom sería en Inglaterra. Pues tenemos, digamos, en cada continente, en cada país, un proveedor de servicio de nivel 3. Pueden haber varios de nivel 2. No necesariamente va a haber uno de nivel 1. Los de nivel 1 están principalmente en los países que poseen la infraestructura más rápida del Internet, que son los que lo crearon. Por supuesto, porque la Internet viene de lo que llamamos la red ARPA, la ARPANET, en Estados Unidos, inclusive la red de investigación en Estados Unidos que unía las universidades, la de la National Science Foundation, NFS, NFS-NET también. Fueron los dos precursores en Estados Unidos, pero también tenemos algunos precursores en Francia. Hoy en día ya esas redes han evolucionado también, igual que las de Estados Unidos. Tenemos la red de Inglaterra, el laboratorio de física de los años 60. Tenemos también, en general, redes de altas prestaciones, ¿verdad? Pero esos núcleos son los que tienen los servidores DNS principales. Entonces, la primera interacción de nuestro teléfono inteligente va a ser con ese servidor DNS primario de nuestra red Wi-Fi. Como él no sabe, le va a preguntar a un externo, pero nosotros podemos configurar para que no sea el de nuestro ISP nivel 3, sino para que sea una de esas empresas, ya que esos servidores DNS de esos, esas organizaciones son muy robustos. El tiempo de respuesta de nuestras aplicaciones depende en gran parte de nuestra interacción con nuestros servidores DNS. Además, por supuesto, de nuestra conectividad interna y de la conectividad externa con los medios de transmisión y equipos de enrutamiento.
Entonces, se puede decir lo siguiente, en conclusión, y añadiendo nuevos aspectos. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra conexión al Internet? En primer lugar, elegir un buen ISP nivel 3 con un plan adecuado de acuerdo a nuestras necesidades. Si queremos una disponibilidad alta y tenemos la necesidad de bajar archivos con una gran velocidad e inclusive enviarlos, si queremos tener calidad de servicio con buenas prestaciones, es decir, eh, que no haya un retardo en la comunicación mayor a 150 milisegundos, por ejemplo, para los paquetes de voz. Eso es un estándar ya establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Eh, si soporta videoconferencia, si soporta voz, estamos hablando de una buena calidad de servicio en general, porque los datos bancarios, cuando se transmiten, necesitan menos requerimientos. Segundo, elegir y configurar adecuadamente el enrutador Wi-Fi y o modem, porque recordemos que puedes tener tanto el enrutador Wi-Fi como el modem como dos equipos diferentes, o puede ser un solo equipo. Es de destacar que hay que considerar los estándares de Wi-Fi, porque aunque Wi-Fi es un nombre de compatibilidad o que representa la compatibilidad entre diversos fabricantes, existen los estándares IEEE 802.11. Hemos escuchado seguramente hablar de el B de burro, G, el N y el AC. El AC, es decir, IEEE 802.11, AC, cada vez más está presente en nuestros teléfonos en nuestros televisores inteligentes. En nuestras redes Wi-Fi todavía se mantiene el N, porque los televisores también soportan el N, ¿okay? Pero eso evoluciona constantemente. Tenemos que ver qué canales vamos a utilizar en la red de acceso, porque como son 11 canales y es una banda de uso libre, lo que es la banda de 2.4 GHz o la de 5 GHz, por ejemplo, generalmente uno tiende a utilizar la banda de 2.4 GHz en donde están los 11 canales. En la banda de 5 GHz hay muchos más canales y están desocupados con mayor probabilidad. Esto porque no se están saturando en este momento, pero obviamente eso va a cambiar en el tiempo, ¿verdad? Pueden haber nuevas bandas, nuevas aplicaciones, inclusive hay implementaciones de Wi-Fi en las cuales se puede transmitir datos en la banda de 2.4 GHz y la voz y el video en la de 5 GHz, dependiendo del estándar. Uno puede elegir los canales, inclusive puedes agarrar una aplicación en el teléfono inteligente como el Wi-Fi Analyzer con el sistema operativo Android y puedes observar cuál es la ocupación de cada uno de los canales y puedes elegir cuál es el que debe existir. Si el vecino tuyo tiene otro enrutador Wi-Fi y está transmitiendo y recibiendo en el mismo canal que tú, tienes una interferencia de radiofrecuencias. La idea es que hayan 5 canales de separación entre el canal de tu enrutador y el canal de otro enrutador que está adyacente. Normalmente puede haber una distancia de hasta 50 o inclusive hasta 100 metros si no hay obstáculos en el medio. Ahora, tú puedes tener en tu organización más de un enrutador Wi-Fi. Si tienes, por ejemplo, 3 enrutadores Wi-Fi, uno tendría que estar en el canal 1, otro en el canal 6, otro en el canal 11, de la banda de 2.4 GHz, estoy diciendo, ¿no? En tu organización. Si hay un usuario externo con un enrutador Wi-Fi externo, no tenemos dominio sobre eso, pero podemos observar cuál es la frecuencia con alguna aplicación, por ejemplo, con el Wi-Fi Analyzer, como les acabo de decir, o el Insider, que es posible configurarlo en un laptop. Hay que mantener actualizados los drivers o manejadores de las tarjetas de red de los dispositivos finales. Cuando un driver no está adecuadamente instalado, hay problemas en la conectividad. Como cuarto aspecto, hay que considerar la distancia, entonces, la interferencia y los obstáculos. No deben haber paredes en el medio. Si hay paredes entre el enrutador Wi-Fi y el equipo terminal, la señal va a tener una atenuación. Principalmente esto ocurre cuando tienes muchas paredes o pocas paredes, pero con un material como el drywall. En tal caso, puedes colocar un repetidor
que va, como el nombre lo dice, a amplificar, repetir, vamos a decir de esa manera, las señales que provienen del enrutador hacia el terminal, sea hacia el laptop o hacia el Smart TV o hacia el teléfono inteligente en un cuarto cerrado. O también van a amplificar las que provienen desde el dispositivo terminal y van hacia el enrutador Wi-Fi. Hay dispositivos que tienen las dos funciones, que pueden funcionar como enrutador Wi-Fi y como repetidor. Otra cosa que hay que considerar es la ganancia de la antena. Podemos colocarle una antena al enrutador Wi-Fi que tenga mayor ganancia y por lo tanto no vamos a tener que comprar un repetidor. Pero es posible que la antena cueste más cara. Dependiendo de qué, haciendo la comparación entre una antena costosa y un repetidor, habrá que evaluar. Lo más común es que las antenas sean suficientes para el alcance que se quiere y se necesite un enrutador, un repetidor, porque además el repetidor te lo puedes llevar, es portátil, por ejemplo. Otro aspecto es el de ciberseguridad. Tenemos que configurar los cortafuegos o firewalls en los equipos terminales, normalmente, para evitar ciberataques. Existe lo que llamamos amenazas internas y externas. Si estamos hablando de una organización, se ha demostrado que hay gran cantidad de brechas de seguridad internamente. Personas que pueden acceder a las cuentas, a los correos electrónicos, o que puedan producir algún tipo de interferencia inclusive. Eso existe. Sistemas de prevención de intrusos que son más inteligentes porque utilizan, como el nombre lo dice, inteligencia artificial para detectar e inclusive predecir, prevenir de ataques que se están suscitando desde fuera de tu casa. Son ataques, por ejemplo, de negación de servicio para tumbar equipos, tumbar servidores. Si es que tienes servidores internamente, es posible que quieras tener servidores dentro de tu casa porque tienes una pequeña empresa. En tal caso, o esos ataques se originan desde afuera, pero previamente pudo haber habido un estudio interno, ¿ok? De tal manera de que para que se desarrolle un ciberataque hay una cadena de acontecimientos que pueden venir desde la observación, desde la superación de barreras para acceder a los elementos con la finalidad de observar con algún software, lo que llamamos troyanos, para que haya comunicación y le dé toda esa información a un servidor de comando y control externo que va a ingresar con toda la información recabada. Esto viene del aprendizaje del área militar. En sexto lugar, tenemos que eliminar y prevenir el malware o el software malicioso, malicious software, de los terminales. Tenemos que eliminar y prevenir de virus, gusanos, troyanos, spyware y adware. El virus se transmite de una manera muy sencilla. Está dentro de un archivo o pegado a un archivo, adherido a un archivo, y podemos utilizar, por ejemplo, con un pendrive, cuando lo insertamos en un computador, ahí puede ir el virus. El virus va a modificar el código de un programa y por lo tanto ese programa va a trabajar de una forma diferente. Entonces, los antivirus pueden detectar si ese software tiene alguna huella típica de ese virus. Eso es equivalente a que un virus biológico veamos el ADN o el ARN. Es posible que el antivirus no lo pueda detectar de esa manera y tenga que ver su comportamiento. Entonces, deja que él comience a trabajar en los primeros instantes y lo bloquea. Ahí estamos utilizando inteligencia artificial. También existen los gusanos con los cuales ese software malicioso se multiplica automáticamente en los correos electrónicos. No necesita un archivo huésped. Tenemos los troyanos que aparentan ser programas sencillitos, juegos. El comportamiento se ve inofensivo. Esto viene de la historia, lo que es el caballo de Troya, que tenía gran cantidad de guerreros adentro y que destruyeron una ciudad.
Ese troyano se puede instalar en tu máquina y puede ser el responsable de dar información al servidor de comando y control externo para que de allá se origine una sesión y te encripte los discos duros y te pida un rescate en bitcoins. Eso puede ocurrir. ¿Okay? Y todo ese proceso te va a hacer lenta la red. También el spyware es un software que va a espiar para recabar datos del usuario final, que es peor, inclusive, porque cuando hacen suplantación de identidad se hacen pasar por ti y pueden tener acceso a muchas cosas, a muchos recursos tuyos. El adware es muy común también, que viene por publicidad que no quieres tener y que está presente. Eso ralentiza la conexión. Porque, acuérdense, la conectividad empieza en el terminal y tú te conectas con otro equipo inteligente, con WhatsApp, por ejemplo, pero tienes que pasar primero por el centro de datos. Entonces, esta parte del acceso es clave para la conexión a Internet. Los programas que utilizas para acceder al Internet también son importantes. El Google Chrome es un programa muy robusto, pero por supuesto consume gran cantidad de recursos, a diferencia del Firefox Mozilla. Se va a depender de lo que quieras hacer. Inclusive puede ser que necesites unos plugins para el browser. Y como dije anteriormente, los servidores DNS son importantes porque van a ser responsables de la asociación de ese nombre de la página web, lo que llamamos el URL, a la dirección IP. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración para que veamos, por ejemplo, vamos a ver si podemos hacer esto. Vamos a ver si podemos ver la velocidad de esta conexión en este momento. Podemos observar, por ejemplo, que estamos midiendo lo que llamamos el rendimiento en la velocidad de descarga. Fíjense que va aumentando y luego se estabiliza, pero no es constante, varía de acuerdo a varios elementos, varios aspectos, es más o menos 4.10 megabits por segundo en bajada, lo cual me permite hacer una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, observar o ver televisión por internet con el canal CNN puede ocupar hasta 5 megabits por segundo. Normalmente lo tenemos a 2 megabits por segundo en condiciones típicas. Estamos muy bien. Y para la carga también hubo una medición de aproximadamente 0,74 megabits por segundo en promedio. ¿De qué va a depender? Va a depender de los recursos que se están consumiendo en los centros de datos. En este caso, hay una conexión con un proveedor de servicios venezolano, que sería en este caso CanTV. Podemos ver inclusive el retardo en milisegundos cuando envías un mensaje de lo que llamamos el protocolo ICMP, Internet Control Management Protocol, protocolo de gestión Internet. Protocolo ICMP tiene versión 4, versión 6. Estamos hablando de IP versión 4. Cuando envío un mensaje a esta dirección IP de CanTV y cuando recibo una respuesta, hay 113 milisegundos. Vamos a suponer que la mitad de este tiempo es de ida, sería 60 milisegundos. Si yo quiero hablar por teléfono con Zoom, por ejemplo, o con Google Meet, o con el Cisco Webex, o el Global Meeting, o cualquiera, es aceptable, porque está por debajo de los 150 milisegundos. Estoy considerando la mitad, por supuesto, porque este tiempo es el de ida y vuelta. Entonces, bueno, con esto concluyo la presentación. Espero que les haya gustado. Y si quieres suscribirte a mi canal, con gusto hazlo, que vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con estos aspectos de electrónica, telecomunicaciones e informática. Nos vemos. Acuérdate de la campanita para que te enteres de los últimos videos también, por supuesto. Cuídate.